encontramos ahora mismo en Alpuente, en la comarca de la Serranía, que es una zona con un potencial muy grande en cuanto a paleontología se refiere. Bien, el proyecto paleontológico de Alpuente surgió a raíz de unos hallazgos que hizo un equipo de la Universidad de Valencia, aquí en la zona. Se sabía de la existencia de dinosaurios, pero fue a partir del año 98 que se encuentran los fósiles de un gran dinosaurio, de cuello largo y cola larga, y se plantea la posibilidad de que esto pues, se quedara aquí. Podría ser un recurso más para la zona y digamos que la idea gustó, se puso la maquinaria en marcha. En la zona se han encontrado fósiles de distintos dinosaurios y tenemos por un lado lo que son los fósiles directos, los óseos, los huesos, y también tenemos estos indirectos que llamamos, que son las huellas. El museo se puede visitar los fines de semana, también entre semanas, solicitándolo previamente. Y luego, por otro lado, tenemos otros recursos que también son interesantes. Por ejemplo, tenemos dos yacimientos con las huellas de los dinosaurios que están al aire libre. Y ahí vemos sobre todo huellas tridáctilas y sobre todo de dos tipos de dinosaurios. Hay huellas de dinosaurios carnívoros, de terópodos, y de dinosaurios ornitópodos. De momento, en la Comunidad Valenciana es el único yacimiento de estas características que además está puesto en valor. También tenemos lo que llamamos el camino de los huertos medievales, que ahora mismo hemos querido hacer una especie de recorrido a lo largo de todo el paseo con QRs que se puede ir de alguna manera descubriendo un poquito más sobre lo que es la paleontología. El museo se encuentra en la avenida principal, la calle principal de Alpuente. Se encuentra concretamente en una antigua ermita, la ermita de Santa Bárbara. En Alpuente de alguna manera hemos intentado ofrecer distintas actividades a partir de todos los recursos que tenemos vinculados a la paleontología. Tenemos el museo, como comentábamos, se puede visitar. Tenemos los dos yacimientos con huellas de dinosaurio. Tenemos la ruta del camino de los huertos medievales. Y después, desde el museo, pues ofrecemos distintos juegos para hacer en familia. Alpuente, la verdad es que de por sí es un pueblo muy bonito. El núcleo principal fue capital de un reino de taifas y conserva restos de esos momentos de esplendor de su historia. Por ejemplo, queda parte de la muralla, restos del castillo, y callejeando pues, nos encuentran rincones y escondrijos, puertas con arcos, blasones. Si uno lo prefiere, pues puede recorrer el casco histórico con una visita con alguien que acompañe, que va explicando y va entrando en los edificios más emblemáticos. Somos Reserva Starlight, esto de alguna manera indica la calidad del cielo que tenemos. Pues yo animo a todo el público en general y familias en particular a venir a pasar un día o varios días en Alpuente y poder disfrutar pues, de todo lo que tenemos, los dinosaurios de Alpuente, de nuestro núcleo histórico y de los paisajes y de los espacios tan particulares que tenemos.